Navegantes, Dios los bendiga. Bienvenidos a su programa Navegando en la Palabra. Nos encontramos hoy para celebrar al apóstol San Mateo, uno de los autores de uno de los 4 evangelios que tenemos en la Sagrada Escritura. Es una figura que se destaca en el grupo de los apóstoles. La vocación de este recaudador de impuestos en Cafarnaún constituye uno de los episodios sobresalientes del ministerio de Jesús en Galilea. Como evangelista es representado con un libro o rollo de modo genérico. El Evangelio, según San Mateo, es el que conecta más luminosamente el Antiguo con el Nuevo Testamento. San Mateo, patrono de los banqueros, porque era recaudador de impuestos. Uno de los apóstoles, seguramente muy bueno con los números. Yo diría que no solo patrono de los banqueros, también de los contadores, bueno, de todas estas profesiones que trabajan con la administración del recurso económico. Nos encomendamos a Él entonces y pedimos juntos la ayuda del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre Celestial, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz de tu palabra, te pedimos que infundas esta luz en nuestros corazones. Ayúdanos para que, imitando el ejemplo y el testimonio de San Mateo, también seamos capaces de dejar todo, nuestras comodidades, nuestros bienes, para seguirte solo a ti. Acepta hoy nuestra alabanza con las palabras del Salmo 18. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A toda la tierra alcanza su pregón. Este salmo es propio de las fiestas de los apóstoles, seguramente porque dice que a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje, porque los apóstoles tenían esa misión de llevar el mensaje de Dios a todos, absolutamente a todos los rincones de la tierra, hasta los confines de la tierra. Esa era la misión, ir, ser embajadores, enviados, legados, con una autoridad, con la autoridad sagrada, la autoridad apostólica. Y luego ellos organizaron a la iglesia y enviaron también a los ministros ordenados para que en su nombre y con su autoridad fueran llevando el mensaje a todas partes también. Por eso los apóstoles luego instituyen a los obispos, y a partir de los obispos también los mismos apóstoles instituyen diáconos, luego instituyen a los presbíteros. Entonces los obispos eran esos encargados de ir vigilando y cuidando del rebaño. Los diáconos ayudaban en el servicio, en el ministerio, organizar a la comunidad, la evangelización, la misión, la catequesis y el servicio de la caridad, para que los obispos se dedicaran también a la profundización de la fe, a la enseñanza de las escrituras santas, y eran quienes tenían la autoridad, eran los pastores como tal, digamos, a título personal ellos eran los pastores. Luego tenían otros colaboradores de su propia misión, pero ellos tenían el deber de anunciar la llegada del Señor, anunciar el reino de los cielos. Y esa misión que Dios le encomendó a ellos se hace a través de todo el ministerio en la iglesia. Pero no por ello significa que los fieles laicos no tengan también esa misión. La misión de anunciar a Cristo es para todos los que creemos, todos los bautizados. Solo que los apóstoles tienen ante Dios la responsabilidad de la comunidad. Por eso ellos tienen la autoridad. Tenían ellos el deber de estar muy firmes en la fe para ayudar a conducir el rebaño. Entonces, un obispo que haya sido instituido por uno de los apóstoles tenía que ir a algún lugar
a representar a los apóstoles, a representar la fe, mantenerse en esa fe y ayudar a que todo se conduzca en orden. Por eso en la iglesia está la jerarquía, siempre hay unas jerarquías y un orden, pero en la cima de la jerarquía están los obispos, que tienen ese deber de vigilar sobre todo el rebaño, que es un deber sí de autoridad, pero más que todo en el servicio a la comunidad, el servicio de llevarnos a todos por el camino correcto, que es un gran peso. Entendiendo esto y después de este comentario a este salmo, a esta palabra que nos habla de los apóstoles, vamos entonces a la primera lectura de hoy, de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 7 y 11 al 13. Esta lectura la proclama nuestra navegante Kira Judith Santisteban de García desde Guatemala. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo el prisionero por el Señor, les ruego que caminen como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor. Esfuércense en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo, y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias a nuestra navegante Kira Judith, que lleva con nosotros muy buen tiempo, desde hace mucho tiempo que es navegante y suscriptora de este canal. Ok, bueno, tenemos entonces este detalle en esta lectura, lo que les había adelantado un poco sobre los carismas y las jerarquías y los ministerios en la iglesia. Dice San Pablo, yo, el prisionero por el Señor, ya sabemos que está cautivo, el prisionero por el Señor, les ruego que caminen como pide la vocación a la que han sido convocados. San Pablo se presenta como prisionero, como aquel que ha luchado tanto por los méritos de Cristo, que incluso ha pasado por la cárcel, por persecuciones, por ser lapidado, golpeado, por varios naufragios, hambres, fríos, cansancios sin medida. Por eso se presenta así San Pablo, porque él dice, miren todo lo que yo he sufrido por Cristo. Todo esto habla de la autoridad que recibí de él, pero más que la autoridad de la misión que recibí. Y con esa misión y esa autoridad ruega San Pablo a los Efesios, caminen como pide la vocación a la que han sido convocados. Hoy es para nosotros, hoy San Mateo, los apóstoles nos dicen, caminen por esa vocación a la que han sido convocados. Vocación viene de convocar porque es una llamada. Caminen, es decir, el camino es la vida. Vivan por este camino, vivan en esa vocación a la que han sido convocados. Entonces, hagamos una pausa para pensar cuál es esa vocación. A veces en vocación pensamos, justamente hoy jueves eucarístico, sacerdotal y vocacional, con esta palabra pensamos quizá en los llamados a la vida consagrada. Pero ¿cuál es la vocación? ¿Cuál es el llamado que nos hace Dios? La palabra nos ayuda a entender que como cristianos tenemos un llamado ya, o sea, el cristianismo en sí ya es una llamada y una vocación. Estamos llamados a una vida de hijos de Dios. Estamos llamados a una vida en santidad y justicia. Estamos llamados a una vida de servicio, de testimonio, sobre todo de santidad. Creo que es lo que resume esta llamada. Esa es la llamada de todos, una vida digna de Dios. Dentro de esa vida de cristianos hay unas llamadas particulares que ya se mencionarán allí enseguida algunas, pero somos llamados todos a servirle a Dios.
Entonces, para tú saber lo que Dios te pide, has de mirar a tus carismas también. O sea, primero, la santidad de vida. Segundo, tus carismas. Como decimos, ¿para qué soy bueno? Entonces, ¿cuáles son esos carismas? El servicio, el liderazgo, la enseñanza, la música, la investigación, las manualidades. Cada uno tiene unos carismas, unas cualidades particulares. Los que disfrutan más estando solos, los que disfrutan más estando con las personas. Entonces tú miras todas tus cualidades, todo lo que hay en tu vida, todo lo que Dios te ha dado, lo que puedes hacer, lo que quieres hacer, porque también Dios te pone en el corazón cosas por hacer, buenos y bonitos deseos. Entonces, eso también es parte de la llamada. Miras lo que tienes, luego entonces buscas qué puedes hacer para servirle mejor al Señor. Ya miras tus intereses, ya conoces tus cualidades, luego miras tus intereses y piensas, bueno, yo quisiera ayudar a las personas, yo quisiera trabajar en algo que me gusta mucho, por ejemplo la medicina, la ingeniería, la arquitectura. O tal vez tú miras tus posibilidades y dices, no, pues yo quisiera algo así, pero no, yo creo que debo trabajar en servicios varios como operario, trabajador, obrero, carguero, agricultor, oficios un poco más de trabajo y de esfuerzo físico, un poco más operativos. Claro, tú tienes que pensar en eso. Bueno, yo puedo organizar, tengo una mente para la logística o más bien es una mente operativa. A mí me sirve es que me den una instrucción y yo la ejecuto muy bien. Lo importante es que sirvas para algo, porque hoy día veíamos en el capítulo anterior que a veces las personas son muy inestables y entonces no conocen sus habilidades, sus capacidades y mucho menos encuentran la llamada de Dios. Bueno, en todo esto está la llamada. Entonces, después de mirar tus gustos, lo que tú quisieras, ya miras lo que puedes hacer para agradar a Dios. Lo que tú hagas que agrada a Dios, esa puede ser tu vocación, cotejando también el carisma, las habilidades, como les digo, y los gustos. Porque lo que tú debes hacer en la vida es lo que te gusta. Entonces, la llamada de Dios está en tu corazón y pasa por todo esto. Y la llamada es al corazón. Atención que eso no lo he explicado. La llamada no es una llamada a los oídos o a la razón. La llamada es una llamada al corazón porque lo que Dios busca es que tú le ames de verdad. Que le ames. Ese amor es lo que constituye tu vocación. Por eso la llamada va al corazón. Entonces lo que tú tienes en tu corazón, en lo más profundo, es tal vez lo que Dios quiere que tú hagas con tu vida, lo que está muy en tu corazón, pero sin dejarte engañar. Hay que mirar el amor verdadero, porque puede haber alguno de nuestros pequeños que diga, en mi corazón tengo ser futbolista, como Messi, como Cristiano Ronaldo, quiero ser futbolista, ser demasiado famoso, tener demasiado dinero. Esa es mi vocación, eso es lo que yo anhelo y deseo con todo mi corazón. Eso lo dicen muchos chicos. Pero no solo es lo que hay en el fondo del corazón. Mira, hay cosas que se constituyen más bien gustos, oportunidades e intenciones que no son buenas. Intenciones que no son santas. Porque muchos quieren ser futbolistas, pero por lo que hay en torno a una superestrella del fútbol o del deporte. Y no en cuanto a la voluntad de Dios. Por eso, para saber y conocer tu vocación, debes preguntarte también cómo estoy más cerca de Dios, con lo que tengo y con lo que quiero. ¿Cuáles de las cosas que me gustan me acercan más a la voluntad de Dios? Y entonces ya ahí se da el discernimiento. Y luego tus reales posibilidades. Si alguno de esos niños está en escuela de fútbol y quiere estar en ese camino, bueno, que lo haga. Ya están los cazatalentos listos allí para buscar sus nuevas figuras. Pero el corazón debe seguir buscando mucho más allá lo que Dios en verdad desea. Así es como encuentras tu vocación. San Pablo entonces dice, les pido que caminen según la vocación a la que han sido convocados. ¿Cuál es entonces mi vocación?
la santidad, la entrega al misterio de Dios, el anuncio del Evangelio y de la palabra. Mi vocación es también la evangelización, porque Dios quiere que en donde estemos seamos evangelizadores. Mi vocación es también algo que me gusta, que me da alegría y que me da plenitud, en donde yo siento una vida plena. Y una cosa puede ser la vocación y otra cosa el trabajo. Hay personas que trabajan, como por ejemplo profesores de licenciatura de química, pero que tienen una fuerte tendencia al arte, al dibujo, o quizá a la música, aunque hagan otra cosa, o al mismo deporte. Entonces hay unas aficiones y unas habilidades, pero la vocación a la que Dios te llama es algo más allá de tus habilidades y de esa superficialidad. Es una vocación profunda que tú sigues porque hay una convicción verdadera y permanente. Yo también tengo mis hobbies. Digamos que tengo un hobby. Vamos a hablar de un hobby muy simple. Por ejemplo, la lectura. Entonces, me gusta mucho leer, necesito leer muchos libros, me agrada, me gusta, pero pues no hay, un trabajo como tal de lector. Solo es un hobby, porque es algo que disfruto. Lo que tú disfrutas te puede dar parte de tu plenitud, pero yo puedo disfrutar mucho la lectura y trabajar en jardinería. En realidad, por lo que me pagan es por guadañar, por cuidar flores, jardines, deshiervar o irrigar el agua, por todo esto. Entonces es diferente. ¿Ven? Mi vocación no es algo que puede considerarse más bien una afición, es diferente. Entonces, ¿qué es la vocación? Es una llamada a lo profundo del corazón para que yo dedique toda mi vida y todos mis esfuerzos a algo en particular. Y ese algo en particular debe ser algo tan grande y convincente que hace que yo consagre toda mi vida a eso. Eso debería ser. Tú puedes estar como ama de casa, tú puedes estar en una empresa como obrero, pero tu vocación va más allá. Tu vocación es algo más profundo, algo que está mucho más dentro de tu corazón, algo que transforma tu vida, algo que tú de verdad quieres y puedes hacer. Y relacionado con tus gustos, con tus carismas, con tus habilidades, con lo que a ti te gusta, con lo que te llama la atención. Ok, entonces sigamos un poco. Dice: sean humildes y amables, comprensivos, sobrellévense con amor y esfuércense en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Sobrellévense, ayúdense. O sea, San Pablo dice, todos están convocados a esta vocación, pero deben ayudarse. Lo que significa que la presencia de otras personas en nuestra propia vida es una ayuda que nos lleva a descubrir esa vocación. Algunos de ustedes descubrieron su vocación de ser mamá o de ser papá viendo a un padre o a una madre, pueden ser los propios u otros. Algunos descubrieron su vocación a la música porque alguna vez vieron a alguien interpretar un instrumento y sintieron que esto les fascinó en lo profundo del corazón. Algunos de ustedes vieron a alguien dando clase, enseñando, un profesor, y entonces dicen: mi vocación es la enseñanza porque es lo que yo más deseo, enseñar. Entonces siempre hay una persona que se constituye como en modelo, y ese modelo responde a lo que hay en lo profundo del corazón. La llamada se siente en el corazón, y muy en el fondo tú sabes y sientes que esa llamada no es simplemente un sentimiento, no es simplemente una duda, ni un gusto o un querer, sino que hay algo más. Hay algo más. Yo lo sentí en mi vida 2 veces. La primera vez, cada que pensaba en estudiar medicina o cosas relacionadas con la salud y con ayudar a las personas. Aunque lo que estudié primero fue ingeniería química, me di cuenta que no eran lo mío los números, las máquinas, la investigación, el laboratorio, la academia.
no era tanto eso. Lo descubrí. Sentía que dentro de mí había un deseo por ayudar a las personas en cosas de la vida, no solo en investigaciones en algo más existencial. Entonces esa fue la primera vez que yo sentí, cuando sentí no una afinidad por las ingenierías, lo que yo estudiaba y lo que pensé que quería, sino cuando sentí en mi corazón una llamada, pero ayudar a las personas con su propia vida. Por eso pensé, bueno, medicina, porque me gusta cuidar de las personas, todo eso me gustaba mucho antes, sobre todo la cirugía. Pensaba especializarme para ser algún cirujano de algo, lo pensé en algún momento. Me pareció un trabajo espectacular, pero luego me di cuenta que no, que quería era ayudar a las personas en sus decisiones. Entonces pensé en trabajo social, en psicología o en la misma medicina con especialidad a la psiquiatría. Pensé tantas cosas, pero estaba estudiando la ingeniería química. Me di cuenta de que era un error en mi vida porque en mi corazón quería otra cosa diferente. Pero empecé a seguir esa llamada, ayudar a las personas. Luego, esa fue la primera vez que la sentí. La segunda vez, en cuanto al sacerdocio, cuando me quité las vendas de mis ojos en mi primera conversión y miré diferente a la iglesia, veía en los sacerdotes cuando iba a la Santa Misa, ya no veía lo mismo. Sentía en mi corazón una atracción profunda por ese estilo de vida, pero sobre todo por servirle a Dios. Entonces ahí lo sentí de esa manera, pero fue una llamada en el corazón, en lo profundo. Esa llamada me empujaba a actuar y de alguna manera sentía que yo tenía que llegar a hacer eso. Por eso me retiré de la universidad en ese momento y empecé el seminario mayor. Y aquí estoy. Finalmente sí soy psicólogo también, lo que indica que dentro de mí ya había una llamada a algo muy particular, muy específico. Todos sentimos la llamada de Dios, porque Dios nos ama a todos y por eso nos está llamando a cosas muy específicas en la vida, en el mundo, en la iglesia. Somos un solo cuerpo y un solo espíritu, porque una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Todos juntos nos ayudamos en ese discernimiento. Lo que tú haces ayuda a otras personas a comprender realidades. Como les digo, a veces tu trabajo no es tu vocación. Es más, la mayoría de las veces no lo es. Pero algunas veces coincide tu trabajo y tu vocación. Y eso es genial. Eso es vivir la vida en plenitud. Pero debemos siempre esforzarnos en esto, en alcanzar esa plenitud, aunque estés en otro trabajo. Tú puedes trabajar como sea, en la carpintería, en un taller de mecánica automotriz, pero tener en tu corazón un llamado profundo a ayudar a las personas. Esa es tu vocación. Lo que te hace más feliz es ayudar, y puedes hacerlo desde tus conocimientos en la mecánica, por ejemplo. Ama de casa, sí, ama de casa. Entonces allí puede ser que hubieses querido en tu vida tantas cosas, pero desde la posición de ama de casa, tu vocación real es la familia, dedicarte a la familia, al hogar, a la crianza. Entonces haz eso bien hecho con todo tu corazón. Luego dice que a todos se nos han dado diferentes carismas según la gracia y la medida del don de Cristo, y enuncia San Pablo algunos carismas que había en la iglesia primitiva, pero lo importante es que todos aportamos, todos somos parte del mundo, de la comunidad, a todos nos corresponde aportar. Es lo que te pide hoy el Señor, que aportes a la misión, a la evangelización, a la vida espiritual de tu familia, que aportes siempre. Esa es tu vocación, ayudar y aportar en la salvación de otras personas, y lo puedes hacer de la manera que tú escojas, porque entre otras cosas la vocación siempre es libre. Tú puedes escoger ser médico o ser abogada, tú puedes escogerlo.
Dios ya te dio una vocación de ayuda. Tú la realizas en donde tú puedas y quieras, preguntándole a Dios, eso sí. Pasemos al Evangelio. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. Nuestra navegante Noralis Benavides Buitrago desde la ciudad de Bogotá nos ayuda con esta proclamación. Escuchemos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias a nuestros navegantes que siempre nos apoyan. Bueno, el Evangelio lógicamente es la llamada de San Mateo. Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en el mostrador de los impuestos, le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Lo miró allí, Jesús lo miró, pero ¿cómo lo miró? Que este hombre se levantó y lo siguió con solo decirle: sígueme. ¿Cómo lo miró? ¿Cómo sería esa mirada? ¿Qué sintió San Mateo en ese momento? Esa mirada fue una llamada. Esa mirada tocó el corazón. Fue una llamada directo al corazón. Por eso la traducción en latín dice miserando ad coeligendo, que es el lema pontificio del Papa Francisco. Lo miró pero con misericordia, amándolo lo eligió para llamarlo. Es lo que significa esa mirada. Es una mirada que ama, que envuelve, que elige y que llama. Y porque Dios te ama, pues te llama también a algo en particular. Te ama, te elige y te llama. Es la palabra de hoy, la vocación de San Mateo. Entonces Dios también nos mira a nosotros mismos con amor, nos escoge, nos mira con predilección, porque además su llamada es una predilección. Cuando tú sientes que Dios te llama a algo, hay una sensación muy individual, porque tú sientes que te ha llamado específicamente a ti, no que hace llamadas como cuando tú sales y llamas a todas las gallinas para que vayan a tomar el maíz. Cuando llamas y suenas la coca con el maíz y corren todas las gallinas juntas a comer su alimento. O cuando llamas en las fincas grandes, cuando llamas a los perros porque es la hora de la comida y todos los perros llegan ladrando y corriendo y todos llegan. No es esa llamada. Es una llamada muy específica y particular. Te llama Dios, pero con nombre propio, habiendo estudiado plenamente, digo yo he estudiado tu caso, pero habiéndote conocido plenamente porque Él te creó. Así es la llamada de Dios. Cuando sientes que es en particular a ti que te pide algo, entonces comienza lo que llamamos nosotros tanto una relación personal con Cristo, un encuentro personal con Cristo. Cuando sientes esa llamada en particular a ti, particularmente a ti te ha llamado. Esa maravillosa llamada te saca del anonimato y te lleva a responderle a Dios particular y personalmente. Esas son las llamadas verdaderas. Cuando sientes que te llamó exactamente a ti y únicamente a ti, porque toda tu vida sabes que tú le debes responder a Dios por esa llamada. Nadie va a responder por ti y sabrás que tienes una responsabilidad y un deber con esa llamada. Los que sentimos esa llamada y la supimos distinguir en la vida, entendemos que esa llamada implica para nosotros un deber. Solos le respondemos a Dios cada día por esa llamada, por ese mensaje, por ese amor, por esa entrega, por lo que Él nos ha dado a
cada uno de nosotros. Bueno, lo critican porque dicen, pero miren, Jesús, ¿por qué está con estos publicanos y pecadores a la mesa y en casa de Mateo, de un recaudador de impuestos? Es impuro. Los que somos de Dios no podemos juntarnos con esa gente tan pecadora. Esto se parece tanto hoy en día. Hoy en día también existe el machismo, el feminismo, la homofobia, la discriminación racial y la discriminación por cuestiones sociales, por la economía, el dinero o el trabajo. Hoy pasa lo mismo y criticamos. ¿Por qué? ¿Tú crees que Jesús solo puede sentarse a la mesa con los más ricos, con los que tienen autoridad, con los más representativos? Solo con los de un color de piel determinado, solo con los de una orientación sexual, solo con las personas de un solo criterio político. No, miren que es Dios de todos. Entonces pasaba en la época de Jesús. También le criticaban. Miren este que está con publicanos y pecadores y en la casa de un gran pecador público, un recaudador de impuestos. Porque claro, para los israelitas, para los judíos sobre todo y los fariseos, un recaudador de impuestos era un traidor a Dios. Era como un pagano. Entonces no podían ir a sus casas. Era fuerte. Los judíos se sentían muy consagrados, muy de Dios, pero también discriminaban, cosa que nunca hizo Jesús siendo Dios. Fue a esa casa, estuvo con estos pecadores, pero dice Jesús, no tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Misericordia quiero y no sacrificios, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Miren lo que dice Jesús. Entonces, claro, esta llamada no es para los que se creen lo último y lo mejor de lo mejor. Esta llamada es para los que son conscientes de su debilidad y pecado. Dios no llama superpersonas. Dios llama pecadores muy débiles. Si tú te crees una superpersona, Superman, Superwoman, Superchica, Batichica, no, Dios no te llama porque hay una autosuficiencia que bloquea la relación con Dios. Dios te llama cuando reconoces toda tu miseria. Eso es lo que viene Dios a buscar. Esa ovejita herida, no la que ya se cree tanto, sino la que se conoce y ya descubre que necesita de Dios. Por eso Mateo se levantó y lo siguió. Sabía que era pecador. Jesús lo miró con tanto amor, con una llamada muy individual, solo a él, y él solo pudo levantarse y seguirlo. Jesús va a su casa con publicanos y pecadores a iluminarles la vida, porque Jesús, Dios, ama a la humanidad. Así nosotros debemos amarlos a todos, llamarlos e invitarlos al encuentro con el buen pastor. Mis hermanos, hasta aquí el comentario a las lecturas del día. Espero que estos comentarios les ayuden a reflexionar, a pensar muchas cosas para mejorar nuestra vida cristiana y nuestra respuesta a Dios, a esa vocación que todos tenemos de ser de Dios y para Dios. Gracias a ustedes, recuerden dar like y suscribirse quienes han llegado nuevos hoy a este canal. De esta manera nos apoyan demasiado. Que el Señor les bendiga y fortalezca a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios con nosotros.